Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y se burlaron de ello. No le sirve estas excusas a usted, no le valen. Mire, sobre esa parte, digamos, después de un año y con todos los casos de investigación que están saliendo, por lo menos yo lo digo de manera individual, hubiera esperado, por ejemplo, un anuncio de cómo va a reconformar un gabinete. Yo con eso no quiero negar de que desde mi posición sí han habido y existen aún actitudes que hay que rechazar de parte de un conjunto de congresistas que, por ejemplo, hoy airadamente empiezan a gritar, ¿no es cierto?, de un sector de congresistas que han tenido el principal objetivo de rechazar el mandato elegido por parte del presidente. O sea, muy aparte de eso, reconociendo que han habido censuras que en muchos casos no han tenido mayor sustento, sí creo que esa expresión del presidente tiene que estar acompañado con un hecho concreto. Y para mí ese hecho concreto, por ejemplo, hubiera sido esperar el anuncio de una recomposición de gabinete sobre un conjunto de medidas y prioridades. Lo digo de borrón y cuento nuevo, lo digo con la mayor adelante. franqueza. No, seguro. Y lo digo además con mucha autocrítica, correcto, porque creo que es un gobierno además que ha desatado y aún desata un nivel de esperanza, especialmente en los sectores más vulnerables. En los más rurales. Entonces, ¿no? y creo que no se puede negar que estamos ante una situación correcto, de crisis, y bueno, viniendo de parte de él, yo sí esperaba un conjunto de mínimas reformas políticas que nos anuncian. Clarísimo. Congresista Paredes. Bueno, feliz 28 también. Feliz 28. Y ahí también yo quiero aprovechar y complementar lo que está diciendo mi colega Ruth Luque. Nosotros de la Comisión de Ética vamos a tomar el caso por oficio. El día lunes nosotros vamos a estar convocando a una sesión extraordinaria a todo el Comité de Ética, y el día martes vamos a tomar la decisión, o sea, para empezar el proceso de indagación. También, porque para nosotros este tema que ha sucedido justamente con el congresista y más la trabajadora, efectivamente no debe pasar en en ninguna institución, y no debería pasarle a nadie, sinceramente, ¿no? Nosotros tenemos que responder adecuadamente, responsablemente, porque de una u otra manera nosotros somos un referente también para el país. Todo el mundo los está mirando todo el tiempo, así es. Y respecto a lo que al mensaje, ¿qué le parece efectivamente, a usted? Creo que el presidente todavía no se ubica. Él es el presidente del país, él sigue todavía con ofrecimientos, y yo no he visto, por ejemplo, lineamientos o políticas claras en el tema de la corrupción. O sea, incluso cuando se ha referido a los prófugos, o sea, ¿qué cosas más aparte de, no? Ese es uno. Dos, para mí el tema de la reactivación económica y para todos los peruanos es fundamental. Y no hay acciones concretas respecto a la reactivación económica. Pero habló de mejoras del empleo. Sí, pero es más discurso. No nos ha dicho cómo. Usted siente que no ha habido carne. Exactamente. Si hay ahí ese tema de la reactivación económica, nos debería haber dicho de dónde y cómo. Porque son dos preguntas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde? ¿Cómo va a sacar? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿No? Y lo tercero que a mí personalmente me preocupa es justamente no se ha pronunciado sobre el tema, esa lucha frontal contra drogas, contra la cocaína que está saliendo del país, el tema del narcotráfico. Se habló poco, ¿no? Eso es verdad. Solamente ha mencionado que han tenido tantos kilos que han, como dicen, han capturado y todo eso. Pero ¿cuáles son esas próximas acciones? Yo vengo de la región San Martín, que es una región amazónica, donde hemos tenido una alta presencia del narcotráfico. Por supuesto. Y nosotros somos producto del programa de desarrollo alternativo, donde muchos de los agricultores han tenido que dejar la coca para justamente producir cacao, el mejor café, plátano, arroz, y somos los primeros productores a nivel nacional. El milagro cacautero de San Martín es Entonces, nosotros decimos, ¿dónde está? Claro, nosotros no queremos, ¿dónde está esa política? Que tiene que ver también con la reforma agraria, que lo ha mencionado mi colega Ruth Luque. Sí, yo siento que reforma agraria es un rótulo muy grande para algo un poco vacío, claro, en general. O sea, nosotros tenemos tres ejes prácticamente que generan la economía. En la parte económica, para nosotros la agricultura, el turismo, ¿no? Es fundamental. En la región San Martín. En la región San Martín, y también, y después la minería, si nosotros la queremos abarcar a nivel de país. ¿No? Y lo otro que también considero importante es que frente a esos temas esos que tiene que ver con tenemos el tema social. No hemos tratado nada sobre el tema de la salud mental. Nuestro país está totalmente con una autoestima totalmente baja. ¿Cuál es el nivel de autoestima que tenemos o que queremos? La salud mental post-pandemia. Exactamente, saliendo no solamente del tema del terrorismo, el narcotráfico, sino tenemos el tema de la pandemia, que no se ha curado las heridas. Y cuando hablamos también de
de ese eje de este medio ambiental que tiene que ver también con nosotros. Nosotros venimos de Amazonía, necesitamos proteger y conservar nuestros recursos naturales, pero no hay nada, o sea, nada concreto. Por eso yo considero que el presidente tiene que haber hecho un mea culpa, no solamente echando la culpa a los supuestos ministros, a los ministros que ha puesto en su gestión, sino decir cómo y de qué manera él va a reestructurar Correcto. su gabinete. De acuerdo. Congresista Luque, congresista Paredes, pongo sobre la mesa algunos temas y ustedes me dan su opinión en relación al discurso. Ha sido muy crítico con cierto sector de la prensa. Así es. ¿Calza, les hace sentido esa crítica o exageró el presidente? Mire, yo sí creo que hay un sector de la prensa que en el primer año del gobierno sí se sumó en muchos casos a no generarle una mayor estabilidad a este gobierno. ¿Qué prensa es posible de...? Hay prensa en determinada manera. Willax es un ejemplo concreto. Han habido mucha especulación sobre algunos temas. En algunos casos creo que se han sobredimensionado algunos titulares sin una mayor profundización. Yo creo que en esta situación de crisis hay que hacer un proceso de mea culpa de todos los sectores. O sea, también hay un sector de prensa, digamos, que no ha contribuido. ¿Cree que ha respondido por el tema de la publicidad estatal? ¿Cree que va por ahí la cosa o es más ideológico? No sé si es por el tema de la publicidad o es un tema ideológico, digamos, pero esa es un poco la posición que tengo, ¿no? Pero eso, digamos, no quita que sí creo que hay una necesidad de parte del gobierno de comunicar, ¿no? De comunicar y además saber cómo comunicar cuando se han presentado distintos hechos que han significado, digamos, un cuestionamiento directo a su gestión. O sea, creo que eso es algo que también, digamos, se tiene que reconocer. Correcto, clarísimo. ¿No? Y yo quiero señalar una cosita más, o sea, creo que en medio de este contexto, además de una agudización de la crisis, yo sigo creyendo que necesitamos reformas de fondo. No podemos seguir caminando en lógicas parciales. Entonces, hoy casi en el discurso se pierde mucho de lo que aquello significó la principal bandera de este gobierno. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Voy a ir ahí, voy a llegar ahí. No se me va a ir, congresista Luque. Sobre prensa. Mira, yo sí he dicho desde el primer momento que este gobierno tiene ojeriza por los medios de comunicación. Desde el comienzo no se llevó bien con ellos. Desde el principio, incluso cuando formó su primer gabinete, ¿dónde estuvieron los medios de comunicación? No estuvieron todos, por ejemplo. Yo sí creo que para una mayor transparencia en su gestión, tiene que saber comunicar, tiene que saber informar y tiene que tener una mejor relación con los medios de comunicación. Realmente no le está haciendo el favor a los medios de comunicación, lo que le está haciendo un favor es al país para que el país realmente se entere de lo que está pasando y cómo está trabajando a nivel de su gobierno. Porque también nosotros no podemos ponernos a un costado. Y si además, si no hubiesen sido los medios de comunicación, muchas de las cosas que ahora estamos viendo y escuchando, quizás en algunos casos un poco exagerado, pero se están dando esos supuestos actos de corrupción. Por ejemplo, cuando han hablado sobre el tema de la Casa de Breña, cuando han hablado de los $20.000, el tema de los ascensos, o sea, yo creo que ahí los medios de comunicación no han estado exagerando. El tema es que la Fiscalía de la Nación tiene que hacer también su informe ya de manera, no sé si rápido, pero también de manera oportuna, para saber realmente qué cosas está pasando y que no solamente nos enteremos por los medios de comunicación, sino también por las instancias responsables. Como es un proceso cerrado de investigación, es más difícil que hablen, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí tiene que haber una mayor apertura, ¿no? Entonces, como decimos nosotros, el que nada debe, nada teme. Algo interesante que encontré en el mensaje que yo lo pongo a discusión. El tema de la matriz energética, cuando él dice vamos a darle empuje a Talara, vamos a ver el tema de la electrooperabilidad, ¿no es cierto?, que también es interesante, y luego cuando habló del gas, me parece que pone sobre la mesa la posibilidad de ampliar nuestra matriz energética. ¿Qué les deja eso? No, a mí eso me parece importante, ¿no? Ha hecho un anuncio sobre el marco de una ley, además, que hace 7 años no se aplicaba, ¿no es cierto? Entonces creo que ese anuncio es fundamental. Ojalá que se implemente, porque eso es lo que creo que necesitamos. Claro, el cómo, ¿no? Necesitamos que eso se implemente, como también el anuncio en el tema de los programas sociales. Se ha hablado de un incremento en el caso de algunos programas sociales. De pensión 65 a 400 soles, ¿no? Que me parece muy bien. O sea, y está bien, hay dos cosas creo que hay destacables y veremos cómo va a ser la implementación de esta ley con relación al tema del lote 192, es que sería en específico. Seguro. Que creo el tema, y sobre el tema del gas, digamos, el tema de la masificación ha sido un tema de permanente manejo político durante todos los años.
todas las autoridades políticas nos Todas han hablado de nos han masificación. dicho al sur. Bueno, usted es cusqueña, ¿qué le voy a contar? Nos han dicho que ¿no? se va a masificar. Claro. Es cierto, hace poco en el Congreso hemos aprobado una ley presentada por el Poder Ejecutivo y se dijo, de hecho, que el gobierno no podía implementar porque necesitaba esta ley. Bueno, está esa ley. Ahora lo que necesitamos es que eso se ejecute y que se empiece a plasmar para que el gas llegue a las casas y para que el gas pues puedan disfrutar en los lugares precisamente donde estamos explotando este recurso natural. Yo considero que efectivamente esta ley, que no solamente se saque la ley, sino que se reglamente como debe ser, porque también se ha habido muchas demoras en la reglamentación de las propias leyes. Y el otro tema es que nosotros siendo un país rico, efectivamente, por ejemplo, el tema del gas, ahí tendríamos que tener todos la mayor apertura y en todas las regiones. Y justamente ahí es donde yo siempre digo, ¿no? A la Amazonía no se le visibiliza, no se le ha visto el año pasado al presidente hablando de la Amazonía y tampoco en este segundo año hablando de la Amazonía. Y eso que Tarapoto y Moyobamba por tierra podemos llegar, imagínense Iquitos, y ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, nosotros de la Amazonía somos los que de una u otra manera también generamos un recurso que, por ejemplo, que es nosotros decimos, de nosotros va a depender también la vida de mucha gente. Entonces, si no hay esa predisposición de parte del gobierno y además, por ejemplo, el tema del gas, eso no lo he escuchado solamente ahora, lo he escuchado desde siempre. Esperemos que de verdad se concrete y que eso no sea parte de un proceso de ofrecimientos, ¿no? Debo cerrar con una pregunta difícil para ambas. ¿Debe el presidente de la República terminar sus 5 años de mandato? ¿O creen ustedes que todo lo que está apareciendo cambia las reglas de juego? ¿Se pierde la legitimidad de origen por todo lo que estamos viendo, sí o no? Mira, por un principio y por voluntad del pueblo, cualquier autoridad que ha sido elegida debería cumplir su mandato. Ese creo que es el principio y la regla constitucional establecida. Pero sí hay hechos concretos y objetivos. ¿Estos lo son? Que hacen, en este momento está en investigación. O sea, está en investigación y yo espero que esas investigaciones se profundicen, identifiquen responsabilidades y creo que ahí necesitamos evitar que se politice, porque necesitamos más bien que las autoridades que están en este momento a cargo actúen con toda la objetividad que se requiere. Toda la probidad. Y como ya lo hemos dicho en nuestra bancada, de demostrarse un nivel de objetividad y contundencia, hay que utilizar los procedimientos constitucionales que existen para darle una salida en ese tema. Mira, ahí hay varios procedimientos. Está el tema de la suspensión, está el tema de la vacancia por incapacidad moral, en fin, habrá que echarse a mirar y hablar con... pero siempre salidas constitucionales. Pero yo sigo creyendo en ser respetuosa en los marcos constitucionales establecidos y no utilizar ningún procedimiento establecido en el marco de las funciones que tiene el reglamento del Congreso para socavar el mandato establecido. De acuerdo. ¿Qué piensa usted, Yo siempre he sido respetuosa de los principios de la legalidad. Y además considero, ya yendo directamente a la pregunta, efectivamente, para mí hay dos caminos, ¿no? Que se vaque el presidente justamente por incapacidad moral y por todo lo que nosotros estamos viendo. Y ahí es donde yo pediría a la Fiscalía de la Nación también para que agilice y haga lo mejor que pueda para que también se aclare todos estos temas. Y lo que también tenemos que tener en cuenta, nosotros los congresistas no vemos esas partes administrativas, esos procedimientos, nosotros hacemos juicio político. Claro. Y está en nuestra cancha hacerle ese juicio político. Y lo segundo pues es, o sea, si no va el tema de la vacancia es la suspensión, ¿no? Pero hasta que no se convenzan mis demás colegas justamente por todo lo que estamos viendo, esto va a tomar tiempo. Pero el que está perdiendo en todo este proceso son los ciudadanos y ciudadanas que han puesto la confianza en esta gestión y también los que no han puesto su confianza en esta gestión. Ahora nosotros tenemos un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de demandas y necesidades que no está respondiendo. Y es más, el presidente, en vez de ir con el pie, o sea, tranquilo, en el propio discurso él ha estado pechando. O sea, desde el primer momento que ingresó a dar su discurso, habló de los medios de prensa, habló de los congresistas, no estuvo ni apocado ni tímido, fue muy frontal. O sea, ha sido bastante frontal, o sea, ha sido con el pie en alto, y entonces decimos nosotros, con todo lo que está saliendo, pareciera como que no le preocupara. Tienes a los sobrinos, a la familia del marido, de la mujer y todo lo demás, o sea, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros? De acuerdo. Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar y marcar una posición bastante firme. Me queda 1 minuto, 20 segundos finales. ¿No quisieran pasar a la historia como el Congreso y las congresistas que desataron un nudo político tan difícil como el que estamos enfrentando? ¿No se perciben como parte de una solución más que como parte del problema?
Mira, yo creo que ahorita el Congreso de la República, con el alto desprestigio que tiene una gran responsabilidad. Exactamente. Y ojalá que exista la voluntad política en este tiempo que nos queda para hacer un diálogo democrático, con tolerancia y poder responder ante todos los peruanos, porque creo que eso es lo mínimo que nos toca. Y ese diálogo significa, digamos, ponernos de acuerdo en cuáles algunas posiciones algunas veces, ¿no? También, y cuáles son las agendas mínimas, objetivas, que necesitamos pensar en el país. Finalmente. Yo considero que nosotras, las congresistas, tenemos que tener mano firme, ¿no? Con todas las cosas que nosotros hemos ido observando, que tiene que ver con estos supuestos actos de corrupción. Realmente, si la historia nos quiere recordar de muy buena manera, tenemos que tomar las medidas que sean necesarias, que puede ser la vacancia o la suspensión como corresponde. Y además también no nos estamos entornillando en nuestro curul. Si tenemos que irnos, nos vamos todos. Pero no todos están en esa línea. Pero tenemos que salir con dignidad. De acuerdo. Eso importantísimo. Feliz 28. Feliz 28. Me ha encantado tenerlas en el programa y conocerlas personalmente. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Hasta luego. Muy bien, con la congresista Luque y con la congresista Paredes le ponemos punto final a estas 2 horas de análisis de lo que ha sido el discurso presidencial por Fiestas Patrias. Gracias a todos por haber sido parte de este programa, a todos y a todas, y por sentirse siempre tan cómodos en TV Perú. Nos encontramos en una próxima oportunidad.